Entonces, yo diría que como precaución es importante en la salud tal vez moverse en la escala de grises y no tanto en el blanco y el negro como se busca hacer muchas veces en redes sociales. Ya, bueno, al final como todo en la vida, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué opinas, por ejemplo, del tema del veganismo, ¿no? Porque entiendo que al final una persona que es vegana puede que no llegue a los requerimientos nutricionales que podría alcanzar o tener comiendo carne. Efectivamente, y esto pues me toca una parte más personal. Pues lo que dices tienes razón, ¿eh? Una vez que retiras la carne dentro de pues una forma vegana o incluso vegetariana, porque los vegetarianos también eliminan la carne, disminuyes una fuente de proteína biodisponible que muchas veces no se suple de manera adecuada. Normalmente, quien no diferencia vegetariano con vegano es que los vegetarianos retiran de su alimentación lo que son los productos puramente carnes, pescados, no tanto los derivados, porque son consumidores de lácteos y huevos, por ejemplo, mientras el veganismo pues es una corriente mucho más relacionado con la ética y con la moral, que además de retirar carnes, pescados, también retirar los productos animales como pueden ser los lácteos, miel, huevos, y tiene mucha más implicación a nivel social con no consumo de pieles, búsqueda de tratamientos de cosmética libre de sufrimiento animal y demás. Y decía que esto me toca de forma más personal porque yo no he llegado a ser vegana, pero sí he llegado a ser vegetariana durante casi 10 años de mi vida. Wow. Y con los años y con estudio y con diferentes problemas personales que he ido teniendo, he visto que el veganismo o el vegetarianismo, fisiológicamente hablando, éticamente nada que ver, me meto en la fisiología pura, no es sostenible para muchas de las personas que la practican, porque al retirar tanto proteína biodisponible de origen animal, que muchas veces se suple con proteína de origen vegetal que simula la carne, entre comillas, que normalmente suele pasar a categoría ultraprocesado, que suele ir pues, muy acompañado de aditivos en general o harinas refinadas y demás que pueden llegar a ser proinflamatorias, no son suficientemente en cuanto a cantidad ni calidad proteica como para suplir las necesidades que el cuerpo tiene. Lo mismo pasa con la vitamina B12, que es algo que únicamente podemos obtener desde el reino animal, y las personas que retiran ese consumo de alimentos de reino animal padecen un déficit de vitamina B12 que no suplementa cuando es vegetariano o vegano, probablemente por desconocimiento, se pierden fuentes de omega 3, por ejemplo, que también son súper importantes por su implicación en cuanto al proceso antiinflamatorio global y por la salud cerebral también, porque parte de la flexibilidad de las membranas que tenemos a nivel cerebral viene por el omega 3. Entendemos entonces que para practicar el veganismo tienes que suplementarte sí o sí. Por supuesto. No hay opción de otra cosa, ¿no? No hay opción. Y hay ciertas patologías que en un proceso de veganismo, vegetarianismo, son muy difíciles de controlar. Y aquí me meto en lo que es más mi campo, que yo veo mucha autoinmunidad y proceso digestivo en personas que llevan dietas veganas y vegetarianas. Ostras, los procesos de sanación son mucho más complejas. Yeah. Y en mi caso, no pudo ser. Yeah. ¿Y tuve que Lo que pasar? pasa, yo a veces percibo que el veganismo viene a ser casi como un dogma, ¿no? Casi más postureo que lo que es como alimentarse, porque si bien es cierto que hay muchas personas que lo practican por el hecho de que sufren los animales, pero, por ejemplo, se aplican maquillajes o lo que sea que se hacen pruebas con animales, ¿no? O sea, entonces a veces creo que hay cierta incongruencia entre esas personas, ¿no? Puede haber cierta confusión. Yo creo que realmente el grupo que practica el veganismo y que está muy comprometido por esa parte más moral o más ética, sí que lleva a cabo el ser consciente de que se aplica en el resto de su vida, evita pieles y desde luego es mucho más selectiva en cuanto a la cosmética. Yo creo que sí, pero es una creencia mía. Yeah. No te lo puedo decir con números concretos. Luego, por otro lado, sí que es verdad que hay cierta presión social mediante las redes sociales de conseguir el cuerpo perfecto. ¿Cómo afecta todo esto a las personas? Y bueno, luego entramos en otro asunto un poquito más
más conflictivo. Sí, o sea, yo pienso que desde las redes sociales, dependiendo un poco del nicho, pero muchos nichos que van relacionados con el mundo del fitness, de la salud, que a veces se mezcla un poquito todo, se buscan cuerpos que parece que son saludables, pero muchas veces no lo son, por los índices de grasa que son a veces ínfimos, o porque para llegar a ese estado han tenido que pasar por procesos metabólicamente dificultosos. Pienso que se promueve una imagen que no es realista, ni siquiera tiene que ver con la salud como tal. Y pienso que en general las personas más jóvenes sí, yo creo que además que son quienes más usan redes sociales, ¿no? Adolescentes, veintena, por ahí, tienen mucha confusión a nivel de entender salud con aspecto físico. Y es un problema. Ya. Claro, por ejemplo, cuando hablabas del porcentaje de grasa, un hombre por debajo de 6, vamos a poner, o 8 porcentaje de grasa, yo creo que le va a afectar hormonalmente, igual que una mujer, por ejemplo, cuando si no me equivoco, 18 o 20% menos, pues puede venir la desaparición de la regla y por ende un montón de cambios fisiológicos que pueden afectar especialmente a la mujer, ¿no? Sí, la mujer es mucho más sensible a los cambios en cuanto al porcentaje graso comparando con el hombre. Es que le tenemos mucho miedo a la grasa. Y la grasa es absolutamente necesaria prácticamente para todas las funciones de nuestro cuerpo. Las fotos que vemos en redes sociales son las fotos del momento. O sea, esas personas dudo mucho que pasen la mayor parte de su vida en esos porcentajes de grasa. Probablemente hagan procesos de definición en los que, bueno, pues llegan para la foto, para la competición o para lo que sea, ¿no? Y ya está, es para enfermar. Si hay un porcentaje de grasa tan bajito, lo principal que se pierde es la síntesis de hormonas sexuales. En los hombres es la testosterona, en las mujeres pues es la pérdida de la regla, ¿no? La amenorrea, por pérdida tanto de estrógenos como de progestágeno. Entonces es que es un problema muy importante. Yeah. O sea, no solamente afecta al sistema reproductor, sino que las hormonas sexuales tienen mucho que ver con el estado de ánimo, para empezar, algo súper importante a tener en cuenta, la salud ósea, la musculatura, por ejemplo. O sea, que no son cosas que solamente se quedan ahí como estancadas, no, hormonas sexuales solamente el sistema reproductor, no. O sea, te estás fastidiando esa parte más el resto de funciones que tienen ese tipo de hormonas, que son más sistémicas. Bueno. Pues nos vamos a ir al otro puesto, al lado opuesto, vamos a decir. La gordofobia. Tema delicado. Sí, es un tema delicado. Cuando hablamos de gordofobia, desde mi punto de vista, siempre el foco está en el gordófobo, es decir, en el que tira hate o el que ataca a la gente que tiene... el que hace estigma. Exacto. Pero creo que habría que mirar bien de cerca qué está pasando en esas personas que están obesas, ¿no? Porque entiendo que puede haber problemas sociológicos, problemas psicológicos, creencias, política incluso. Eso Entonces, ¿cómo crees que afecta todo esto a la sociedad y cómo podemos abordar esto? Esto es muy delicado. Lo que decías, o sea, la gordofobia desde la persona que ejerce ese estigma, ¿no? Y genera ese malestar o culpa a la persona que padece obesidad, pues es un problema, desde luego, pero pienso que de alguna manera también con todo el movimiento que se está generando contra la gordofobia, también puede haber un punto pues de marketing o de conformismo de las personas que padecen este tipo de condición, que hay que entender que la obesidad no es tan sencillo como que como más de lo que gasto. O sea, la obesidad es algo muy complejo y, como bien decías, implica un montón de factores, como puede ser no solamente la alimentación, sino el estado inflamatorio, el estado de la microbiota, la salud mental, el entorno en el que ha crecido, incluso hasta, por ser todavía más quisquillosos, el entorno ambiental que tenía en el útero materno, que también se ha visto que influye negativamente en cómo esa persona puede gestionar adipocitos y grasa y demás. Entonces, desde la persona que padece obesidad, pienso que puede haber cierto problema en acomodarse desde el body positive, ¿no? Decir, pues mira, me ha tocado esto y yo vivo con esto y ya está, sin entender que puede estar realmente poniendo en riesgo su salud. No en todos los casos, pero un porcentaje de graso muy alto siempre implica un punto de inflamación crónica. Y esto pues es un problema de salud personal para empezar y un problema social, ¿no? De salud social también, porque esto implica que va a haber pues
mucha más necesidad de abordaje desde los sistemas de salud, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces yo a la persona que padece obesidad le explicaría, para empezar, que esto que está viviendo está muy bien, asumir que en este momento tienes ese cuerpo y tienes todo el derecho del mundo de vivir y de disfrutar la vida con ese cuerpo, que no parezca lo contrario, pero que tiene que entender que detrás de eso probablemente estén ocurriendo diferentes alteraciones a nivel de su cuerpo que le están perjudicando a la salud y que debería de ir poco a poco enfocando diferentes aspectos que le vayan favoreciendo a mejorar esa recomposición corporal, digamos. Yo desde mi desconocimiento, de alguna forma, una cosa que he visto es que la gente obesa siempre dice: he probado 1000 dietas, he empezado al gimnasio, no consigo nada, pero sin embargo no he escuchado a nadie decir: he probado ir al psicólogo. ¿Y por qué digo esto? Al final yo entiendo que a veces puede ser la relación que tú tengas con la comida, ¿no? Que te lleva a una obesidad, sí, porque si tú tienes asociadas las emociones, cuando me siento triste, como cuando me siento feliz, para celebrarlo, como. Entonces, bueno, esa relación que tenemos con la comida entiendo que es muy importante, y a veces es como que se deja de lado y nos centramos solo en: he probado 1000 dietas, he probado hacer deporte y no me funciona. Entonces, igual uno de los primeros pasos podría ser ir a un psicólogo para tratar esto, ¿o no? No aisladamente. O sea, sí que un apoyo psicológico, dependiendo de cuál pueda ser la causa o la dificultad que esta persona esté teniendo, pues puede ser una opción fantástica, pero no me parece como el abordaje único. O sea, yo pienso que estas personas necesitan un abordaje multidisciplinar, que necesitan ir acompañados de la mano de diferentes profesionales que vayan un poco abordando esos ejes, ¿no?, de su vida que le han podido llevar a la situación en la que se encuentran en este momento. No solamente, es que si no lo reducimos muy fácil a, no, la dieta son las calorías que entran por las que salen. Pues bueno, pues hay que ver también cómo se ha planteado esa dieta, igual era insostenible o era metabólicamente un desastre lo que le estaban proponiendo. Habría que ver también. Y a veces con el tema del deporte también hay que entender la dificultad que tiene una persona con muchísimo peso en su cuerpo, probablemente que no haya sido muy ágil en su día a día para mover esa masa, y que a nivel articular probablemente tampoco tenga suficiente fuerza, ¿no?, o potencia para hacerlo, con lo cual pues no se puede reducir solo en haz más deporte y come menos. O sea, pienso que estas personas requieren un abordaje mucho más profundo, y entender también que hay lazos más profundos que no hemos hablado por ahora y que espero que hablemos, como la microbiota, que también pueden estar afectando luego mucho. Y por otro lado, al final también se ve mucho que la dieta de tal, la dieta de cual, al final es como que hay una dieta, o a veces nos venden una dieta que es óptima para todos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. También creo que aquí hay que considerar que depende tal vez la genética que tenga la persona, su ADN, es decir, hemos visto que esquimales, por ejemplo, toleran mejor el tema del pescado y otras culturas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Vale, o sea, partiendo de la base de que no existe una dieta perfecta para todos, sí que hay unas bases que más o menos nos vendrían bien para todos, sin centrarnos primeramente en lo que sería una adaptación posiblemente genética a cada persona, ¿no?, dependiendo de la genética que tenga, qué tipo de alimentación le puede venir, porque ya existen test y cosas de estas, de las cuales pues no estoy muy a favor. Desde lo básico, que sería retirar todo lo proinflamatorio, que son los ultraprocesados, que esto ya, vamos, estoy segura de que todo el mundo lo debería de saber, a comer comida real, a intentar, bueno, pues mantener un poquito horarios regulares de comidas y quitarse el exceso de comida, como los picoteos y demás. Sí que es cierto que se ha visto que dependiendo un poco de la cultura o de nuestros ancestros, de dónde vienen, podemos tener mejor, peor metabolización de algunos tipos de alimentos. Como bien comentabas, pues yo qué sé, los inuits, por ejemplo, funcionan muy bien en dietas cetogénicas. En el norte de Europa se mantiene más la lactasa, que es una enzima que se dedica a digerir la lactosa de la leche, que es el azúcar de la leche. En África, debido a la cantidad del sol a la que están expuestos, tienen mejor manejo de la insulina y toleran muchísimo mejor los carbohidratos, por ejemplo. En Asia se tolera mucho mejor la soja, ¿vale? Entonces, cada cultura, y dependiendo un poco de la zona en la que vienes, pues probablemente tengas más facilidad de digerir algunos tipos de alimentos u otros, con lo cual yo aquí, antes de invitar a nadie a seguir su genética y a hacerse test, lo que intentaría sería pues asimilarse un poco a la dieta de sus propios ancestros, de lo que llevarían sus abuelos, por ejemplo, sin estar pensando en tener que hacerse cosas como muy específicas.